Bueno, para nosotros es de mucha alegría y de gran gusto de poderles presentar en estos microdeportes CAS hoy día Marisol Pérez Tello. Marisol Pérez Tello es de formación abogada y profesora de Derechos Humanos de la Universidad Complutense de Madrid. Ella se afilió en el 2004 al Partido Popular Cristiano del Perú. Fue elegida congresista de la República para el periodo 2011 a 2016. Fue ministra de Justicia y Derechos Humanos del 2016 al 2017 y se destacó en su trabajo también en nuestros consejos, especialmente el consejo del partido del programa de participación política indígena de la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias de estar con nosotros, Marisol. Es una gran alegría para nosotros. La primera pregunta para ti sería, sabemos que en el Perú se han tomado medidas drásticas para frenar el coronavirus, pero nos interesaría también cuál es la situación de los pueblos indígenas con las medidas y qué nos dice eso sobre la relación entre Lima y las regiones indígenas. Muchas gracias por la pregunta, George. Buenos días. Muchas gracias a PPI también por la oportunidad de poder dar algún panorama que pueda servir a otros países. Yo creo que se mantiene o se sostiene esta mirada más centralista del país, es decir, los pueblos indígenas amazónicos, sobre todo, no han estado incorporados dentro de las primeras decisiones para enfrentar el coronavirus, incluso tampoco dentro de los bonos que se dieron a las poblaciones más vulnerables. Yo creo que eso fue un error. Los pueblos lo que hicieron fue cerrar sus fronteras internamente, aquellos que están lejos de las zonas urbanas, que son la gran mayoría, pero recién al día 60 se sacó un documento de lineamientos multiculturales para poder empezar a trabajar el tema, y además no se hizo incorporando las organizaciones indígenas de manera formal. Entonces eso ha generado que, y se van a repetir los errores de siempre, que en el momento de implementar los pueblos indígenas, que todavía hemos aprendido a comunicarnos de una manera horizontal con ellos desde el gobierno, desde las decisiones de gobierno, no necesariamente sientan suyas, ni apropien las decisiones, normas y reglas que dé el Ejecutivo. En resumen, yo creo que se mantiene el problema principal, que es el de el poco respeto que se tiene a la organización y cosmovisión indígena, que dificulta este proceso de interculturalidad en el Perú, que antes de COVID estaba en construcción y que por supuesto el COVID no solo no ha cambiado, sino que ha agudizado. Con estas medidas de la cuarentena se vive una diferencia marcada entre la situación entre los pueblos indígenas en tierras altas y tierras bajas, o como se denomina en el Perú, entre los campesinos de origen quechua y aymara y los indígenas de la selva peruana. ¿Cómo ves esta diferencia en la situación? Bueno, eso es uno de los temas como se enfrenta acá la situación de los pueblos indígenas desde la Constitución del 79, en el que se divide las comunidades campesinas de las comunidades nativas, siendo todos pueblos indígenas. El criterio de autoidentificación recién ha sido un tema incorporado en el último censo, todavía sin mucha. De hecho, eso revela uno de los grandes problemas que tenemos en el país, que es un problema de racismo soterrado, encubierto, de discriminación, y eso hay que corregirlo, y es un proceso social en el que está el Perú hace muchos años, decodificando algunas construcciones patriarcales que hay que terminar y que se manifiestan en el machismo, pero también se manifiestan en un trato diferenciado, y eso hay que corregirlo, ¿no? Yo creo que hay mucha conciencia, sobre todo en los jóvenes, y eso es muy importante, saludable. Ahora, los pueblos indígenas de la sierra, primero que no hay criterio étnico en las políticas públicas, ni hay criterio étnico en el seguimiento y en las políticas que se están adoptando en el tema de coronavirus. Anunció la viceministra que eso se iba a incorporar, pero hasta ahora no se ha incorporado. Lo segundo es que los pueblos indígenas en la sierra están mucho más cerca de las zonas urbanas, y en realidad se relacionan los occidentales, los mestizos, los pueblos indígenas. Hay una mixtura y una convivencia bastante buena, ¿no? En cambio, las comunidades amazónicas todavía mantienen su costumbre ancestral, la más importante de las decisiones en asamblea y comunidades. Y yo creo que eso es un tema que tendríamos que haber entendido para decidir, conversar con cada comunidad a través de su organización piramidal y poder llegar a ellos, porque si no, no vamos a poder llegar. Y
Bueno, como última pregunta, nos interesaría cómo será la situación en las próximas semanas en el Perú. Sabemos que las cifras de infectados son bastante altas. Hemos leído de unos 150,000 personas ya en este momento y hemos hablado de la complicada relación entre los pueblos indígenas y el poder central. Entonces, ¿cuál es el pronóstico tuyo y la recomendación a los tomadores de decisión en estas semanas que vienen? Eso sería muy interesante de saber. Gracias. Bueno, el pronóstico es como lamentablemente en todas partes absolutamente poco claro. Creo que no se han identificado los vectores de contagio con claridad en los pueblos indígenas. Es mucho más fácil en las zonas urbanas, sabemos que es el trabajo, es el mercado, en las zonas de convivencia común. En los pueblos indígenas es diferente, y también el daño es muchísimo mayor, porque la estructura de convivencia comunitaria hace casi imposible el aislamiento. Y entonces, incluso el lugar común, que es el río, es decir, es otro vector. ¿Cuáles son los vectores de contagio para mí? El traslado en ríos, el traslado conjunto durante el río, que es la carretera indígena amazónica, la entrega de alimentación, bonos, medicinas, la llegada o acceso al pueblo de médicos o algún profesor, porque el sistema que se está usando, que es virtual, no funciona en un pueblo amazónico sin luz y sin electricidad y sin agua. Y por supuesto el indígena que retorna, o porque estuvo fuera con algún tratamiento médico, porque estuvo fuera gestionando recursos. Entonces, esos vectores tienen que tener tratamientos diferenciados y no se pueden decidir en una mesa, porque cada pueblo tiene una particularidad, desde la forma de ingreso, que puede ser interna, por ejemplo, por los caminos que recorren los pueblos aguajú, o solo por río, por los caminos de los pueblos Cucama. Así que creo que el gran reto en estos días es incorporar a las organizaciones indígenas en la toma de decisiones, de manera que lo que se haga, los recursos que se asignen, lleguen a destino. Muchísimas gracias por estas claras recomendaciones a los tomadores de decisión. También, Marisol Pérez Tello, queremos agradecer mucho y queremos agradecer mucho por la presencia de la Secretaria General del Partido Popular Cristiano en nuestro formato Microreporte PPI. Marisol, muchísimas gracias. Ojalá que vamos a ver este mejoramiento en la situación de los pueblos indígenas en el Perú y ojalá también vamos a ver esta sensibilidad para tratar y enfrentar este virus también en las zonas que los tomadores de decisión menos conocen. Así que de verdad muchísimas gracias por estas aclaraciones y estamos gracias en contacto. a ti. Gracias. Muchas gracias.